Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo en el que vamos a explicar qué es un subespacio vectorial. Para eso necesitas saber qué es un espacio vectorial, cosa que explicamos en vídeos previos de esta misma playlist. Entonces partimos de un espacio vectorial sobre K. Tenemos el espacio vectorial que tenéis ahí, V, que es el conjunto con dos operaciones, la suma y el producto, que pueden ser cualesquiera. Y tenemos un subconjunto S que está contenido en V. Esto quiere decir, este símbolo, contenido, ¿sí? Entonces, V es el espacio vectorial y S será un subespacio vectorial con las mismas operaciones y sobre el mismo cuerpo K si S a su vez también es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? No sé, podemos representarlo esquemáticamente. Si esto es V y esto es S, que está dentro, vive dentro de V, entonces lo que tenemos en azul es un espacio vectorial, pero lo que tenemos que probar es que lo que tenemos dentro de S también es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, un espacio vectorial rosa que vive dentro de otro espacio vectorial se llama subespacio vectorial. Entonces, date cuenta de que el subespacio, es decir, cualquier subconjunto de V, hereda de forma natural todas las propiedades de V menos dos. Hay que probar dos cosas para demostrar que S es a su vez un subespacio vectorial. ¿Y cuáles son esas dos cosas que hay que probar? Pues fíjate, recordemos que la suma es una operación interna. ¿Qué quiere decir que es una operación interna? Pues que si yo tengo dos vectores en V, cuando los sumo, el resultado es otro vector de V. Entonces, esto hay que comprobarlo también para S, porque podría ser que al combinar dos vectores que viven en S, el resultado se escape de S. Entonces, es algo que hay que comprobar. Es decir, hay que comprobar, uno, que la suma es cerrada en S. Cerrada en S quiere decir que la suma de dos vectores cualesquiera de S no se marcha de S, ¿sí? Y lo mismo con el producto. El producto combina un escalar con un vector y el resultado es un vector. Entonces lo mismo, hay que comprobar que ese producto es también cerrada en S. Es decir, que al multiplicar un vector que vive en S por un escalar, no se escapa de S. Claro, sabemos que está en V, pero podría estar en V, pero no en S. Por eso hay que comprobar las dos cosas, ¿sí? Y equivalentemente, y esto es lo que tienes que reservar, lo que tienes que recordar, comprobar esto es lo mismo que comprobar que una combinación lineal de la forma S por U más T por V no se escapa de S, es decir, pertenece a S y esto se cumple para todo ST del cuerpo K y para todo UV de S. Al final, lo único que tienes que comprobar es esta condición, ¿sí? Entonces, lo que tienes arriba es la definición, pero la condición para trabajar, la voy a poner en otro color que sea menos agresivo para los ojos. La condición que tienes que comprobar es esta que tienes aquí en azul, ¿sí? Si se cumple esto, fíjate que es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque si es cerrado para la suma, primero mejor, si es cerrado para el producto, entonces esto vive en S y esto vive en S, porque es lo que estamos haciendo aquí, un escalar multiplicado con el punto por un vector, y lo mismo aquí. Y luego, como aquí son dos vectores, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos sumando, pero también la suma es cerrada. Como es cerrada también para la suma, entonces seguro que esto vive en S. Y también puedes demostrar que es y viceversa, ¿sí? Entonces, quédate con esto que está en azul y esto es lo que vamos a utilizar en todos los ejercicios para demostrar que algo es un subespacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo.
es muy ilustrativo. Entonces sabemos que R cubo con las operaciones suma y producto es espacio vectorial sobre el cuerpo R. ¿Vale? Este es nuestro espacio vectorial casi por antonomasia, el más utilizado. Y vamos a considerar, definimos S como el conjunto de vectores de R3 que cumplen la condición de que su tercera componente es igual a 0. Entonces, fíjate primero claramente que S está contenido en R3. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es partir de un vector de R3 y restringirlo. O sea, poner una condición adicional, con lo cual todos los vectores de S viven también en R3. Pero no todos los de R3 viven en S. Por ejemplo, el 2, 3, 4 no pertenece a S, aunque sí pertenece a R. ¿Por qué? Porque Z es igual a 4 y 4 es distinto de 0. ¿Sí? Entonces la pregunta es si S es un subespacio vectorial. Y vamos a ver que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar la condición que está aquí en azul. Entonces vamos a construirla. Tenemos que poner un escalar cualquiera, un vector de S cualquiera, un vector U que vamos a llamar U sub 1, U sub 2, y en vez de poner U sub 3 vamos a poner su valor. Sabemos que es 0. ¿Por qué? Porque si vive en S, su tercera componente ha de ser 0. Y lo otro, y lo mismo hacemos con el otro. El V será V1, V2, 0, la tercera componente. ¿Esto qué es? Esto es una combinación lineal de U y V, de dos vectores que viven en S. Tenemos que demostrar que esta combinación no se escapa de S, pertenece a S. Entonces sumamos, bueno, primero hacemos la multiplicación, tendremos SU1, SU2, S por 0 es 0, más TV1, TV2 y 0. Y al sumar obtenemos un único vector, SU sub 1 más TV sub 1, SU sub 2 más TV sub 2 y 0 más 0 es 0. Y fijaos, este vector pertenece a S. ¿Por qué? Porque su tercera componente, la componente Z, es igual a 0. Es decir, satisface la condición que tenemos aquí. Y como esto se cumple, esto es cierto para todo ST, da igual los valores que elijas de S y T, esto siempre es cierto. La tercera componente siempre va a ser 0. Y se cumple para todo UV. ¿Sí? De R3 y para todo UV de S y para todo ST de R. Con lo cual concluimos, por tanto, S es un subespacio vectorial. Y ya está. Esto es lo que tienes que entender, retener la condición de que la combinación de S pues debe permanecer en S. Podemos a lo mejor representar gráficamente, si pintamos, vamos a pintar R3 más o menos aquí en 3 dimensiones. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, el eje Z, y consideramos, vamos a pintar en otro color, consideramos el suelo en color azul. ¿Cuál es la ecuación del plano del suelo? Pues precisamente es z igual a 0, si lo piensas. Y esta es la condición de subespacio. ¿De acuerdo? Con lo cual, S es el subespacio, es el conjunto de puntos en la zona azul, en el plano azul. Esta definición no es muy formal, pero es para construir intuición, para que se entienda. Daos cuenta lo que está diciendo. Está diciendo que si cogemos un vector aquí, otro vector aquí, cualquier combinación de estos dos vectores que viven en el plano azul, al combinarlos, premultiplicándolos por cualesquiera escalares,
el resultado pues va a ser un vector que también vive en la zona azul, es decir, algo así. Nunca la combinación lineal de dos vectores se escapa del piso de abajo, ¿sí? Esa es la intuición para el concepto de subespacio. No tiene por qué ser horizontal, ni vertical, ni tiene por qué ser vectores de Rn o de R3 o de R2. Simplemente tiene que cumplir la condición. Y lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo es algunos ejercicios para adquirir familiaridad con esta noción de subespacio. Pues hasta aquí el vídeo, espero os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós.